Egunon, buenos días a todos y a todas. Antes que nada queríamos daros las gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa de Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, en la cual queremos presentar una serie de medidas que consideramos urgentes en estos momentos. La alta inflación está provocando un encarecimiento de los precios de los bienes básicos de consumo y, desgraciadamente, este encarecimiento no viene de la mano de un aumento salarial. Por todo ello, mostramos nuestra preocupación por los momentos y por la situación que están viviendo las familias trabajadoras de Navarra y por ello hoy presentamos estas 6 medidas que creemos que son de máxima necesidad. Sin más por mi parte, le voy a pasar la palabra a mi compañera Begoña Alfaro, coordinadora de Podemos Navarra, la cual empezará a detallaros y desgranaros las siguientes medidas. Yo, en concreto, me voy a centrar en 2 medidas que vamos a plantear en materia de vivienda, la segunda de las cuales, como a continuación explicaré, guarda relación también con la situación de pobreza energética que viven muchas familias navarras. En primer lugar, vamos a solicitar que se congelen los alquileres sociales públicos o de gestión pública de vivienda durante todo el año 2023. Esta medida afectaría positivamente a 5.000 familias, que son las que en Navarra, a día de hoy, viven en viviendas de alquiler social. Pero también queremos que esa congelación en la subida de los alquileres afecte igualmente a aquellas familias que viven en un alquiler privado cuando la vivienda es de protección oficial. Tenemos que tener en cuenta, en este sentido, hay que recordar que en Navarra hay 30.000 viviendas de precio limitado. Como segunda medida en materia de vivienda, vamos a proponer también un incremento de las ayudas para los jóvenes y para las familias trabajadoras en el mismo porcentaje en el que suban los alquileres privados. En el año 2022, en este presente año, el Gobierno central aprobó una medida para limitar los incrementos en el precio del alquiler a un 2%. Pues bien, para este año que entra, si ese tope a los precios, a los incrementos en el alquiler se mantiene o se acuerda cualquier otro tipo de incremento, entendemos que las ayudas tienen que aumentar en la misma cifra. Tenemos que recordar en este sentido que en Navarra hay 3.000 jóvenes y 1.400 familias en situación de vulnerabilidad que reciben algún tipo de ayuda para el alquiler. Y por último, dentro de este paquete de ayudas, también vamos a solicitar el incremento de la dotación para hacer frente a los gastos energéticos, que, como todos y todas sabemos, se han disparado en los últimos meses. La lucha contra la pobreza energética es uno de los puntos que vamos a poner encima de la mesa. Buenos días a todas y a todos, Egunon Denori. Bueno, me sumo a la preocupación que ya han mostrado tanto Carlos como Begoña sobre la situación social que se ha creado como conjunción de la crisis energética y la subida generalizada de precios de los bienes más básicos, y además entendemos que es especialmente preocupante porque esto ha llegado cuando todavía no se había superado los efectos sociales de crisis anteriores. Tenemos, por tanto, que hacerle frente a todo esto activando los mecanismos de solidaridad de los que afortunadamente dispone la sociedad navarra. La política fiscal tiene un fuerte potencial redistributivo que ahora es preciso aplicar con intensidad, y es importante orientar las medidas hacia esa parte de la ciudadanía que ha podido verse menos atendida quizás por las políticas públicas en otros momentos, como pueden ser el entorno rural, las familias con hijos o las personas trabajadoras con bajos salarios. Se trata en estas medidas que voy a presentar de medidas de carácter complementario que, en cierto modo, intensifican otras medidas ya existentes en el sistema fiscal actual. La tercera medida que planteamos en este sentido es aumentar en un 15% la deducción por hijo o hija a cargo en aquellos casos de los contribuyentes que tengan su residencia en algún municipio de menos de 5.000 habitantes. Esta medida, que ya existe en otras comunidades autónomas, va en línea también con el objetivo de evitar la despoblación que sufre nuestro entorno rural, pero sobre todo es una medida de equidad. Contribuye a paliar los gastos extraordinarios de muchas familias que tienen que desplazarse a otras localidades para acceder a servicios tanto públicos como privados. Aquí las ayudas al transporte público no llegan porque básicamente no hay transporte público o se desarrolla a horarios que no siempre son los adecuados o los necesarios. Según nuestras estimaciones, este aumento del 15% de la deducción podría afectar positivamente a unas 15.000 familias navarras de los entornos rurales.
En cuarto lugar, como cuarta medida que presentamos aquí, proponemos una ayuda o deducción reembolsable por hijo a cargo en cualquiera de las dos modalidades, como ayuda directa o como deducción del IRPF, para aquellas familias con rentas inferiores a los 14.000 euros anuales de base liquidable. Proponemos que esta ayuda o deducción sea de una cuantía media de unos 1.000 euros al año. En la actualidad, estas familias en situaciones económicas precarias, a pesar de tener derecho a recibir estas ayudas, no se benefician de ellas o lo hacen en cuantías ínfimas precisamente por no tener ese carácter reembolsable. Los tramos altos y medios de renta están recibiendo una media de unos 1.000 euros anuales por este concepto. Lo que planteamos es que esta cuantía la reciban exactamente igual todas aquellas familias por debajo de los 14.000 euros, que son justamente las que más lo necesitan. Estamos hablando de en torno a 18.000 familias las que en Navarra podrían beneficiarse de este cambio. Y por último, como quinta medida en este ámbito fiscal de orientación netamente social, vamos a proponer intensificar el apoyo fiscal a los trabajadores con bajos salarios, es decir, aquellos que cobran por debajo de los 18.000 euros. Ahora mismo son aproximadamente 60.000 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 60.000 personas trabajadoras en Navarra en esta circunstancia. Esta medida consistiría en una deducción específica para las rentas del trabajo por cuenta ajena, que podría fijarse entre los 500 y los 1.000 euros anuales y que tendría también que ser reembolsable para que se pudieran beneficiar de ella las personas con rentas bajas que no tienen obligación de hacer la declaración de renta. Hay que recordar a este respecto que la Ley Foral del Derecho a la Inclusión y la Renta Garantizada prevé este tipo de deducciones como mecanismo de incentivo al empleo y lo amplía a sectores sociales, justamente los que tienen ingresos por encima de lo que se plantea para esta prestación de renta garantizada. Así pues, esta medida daría cumplimiento a un mandato legal todavía pendiente y además entendemos que es de justicia reconocer socialmente la aportación que estos sectores están haciendo a nuestra sociedad en términos de producción de riqueza y de bienestar. Y por último, cedo la palabra a Íñigo Rudi para que dé cuenta de la última medida que vamos a proponer. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Reitero el agradecimiento de mis compañeros por vuestra asistencia a esta rueda de prensa, en la que desde Contigo Navarra Zurekin Nafarroa vamos a tratar de trasladar a la sociedad navarra una serie de propuestas tratando de alguna forma de paliar un poco la situación que estamos viendo y la que se nos viene por delante, ¿no? A nadie se nos escapa que además del gran aumento de los precios básicos que estamos viviendo, en gran medida vinieron de la mano del aumento del coste de la luz, gas y combustible. Este verano hemos vivido en nuestras carnes las duras consecuencias del cambio climático y la crisis energética. Una crisis energética que es previsible que se agrave en los próximos meses con la llegada del frío y un cambio climático que incide las temperaturas extremas, la sequía, proliferación de incendios, como hemos podido comprobar también en Navarra en los últimos meses. En este sentido, la sexta y última medida que vamos a proponer tiene un doble objetivo: reducir el consumo de combustibles y con ello la contaminación y apoyar a las familias de clase trabajadora, que son quienes más utilizan el transporte público. La medida que presentamos complementa la ya tomada por el Gobierno de España, en la que vamos a pedir que los precios del transporte se reduzcan, que la reducción del transporte público se eleve hasta el 50%. Del 30% actual, que es la ayuda del Gobierno, es decir, que el otro 20% sea asumida por el Gobierno de Navarra. Y extender estos descuentos a lo largo de todo el año 2023. Ese aumento de los descuentos sería confinado por el Gobierno de Navarra y las entidades locales. De momento, la aparición de estas ayudas y el coste de los combustibles está haciendo que la medida sea un éxito, como estamos pudiendo comprobar, pero no queremos que sea algo coyuntural, sino que sea una medida que venga para quedarse. Una medida estructural, porque la movilidad sostenible así lo requiere.